Buenas tardes a todas las mamitas, papitos, niños, niñas y adolescentes del Club Zagares. Mi nombre es Leonardo Guzmán, soy el pedagogo y quien va a estar a cargo de sus seguimientos desde el área de pedagogía. Para hoy vamos a desarrollar un taller acerca de lineamientos de violencia. ¿Cuál es el objetivo de este taller? Es brindar los parámetros a seguir acerca de la violencia contra los niños, niñas y adolescentes desde el marco misional que contiene el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. ¿Cuál es el concepto que manejamos todos acerca de la violencia y que debe ser en sentido general? Es toda acción, omisión, abuso, uso de la fuerza, del poder hacia la víctima, ya sea en forma psicológica, sexual, en negligencia, que a veces actúa en contra de los derechos fundamentales de los niños. Para ello, existe una reglamentación nacional e internacional. En nuestro país, en nuestro caso, está declarado en la Constitución Nacional y nos basamos en el Código de Infancia y la Adolescencia 1098 de 2006. Bien, vamos a comenzar con nuestro instructivo en el día de hoy, que es el taller de padres, ¿cierto? Vamos a iniciar, que son acerca de ello. Es un ejercicio muy simple, no se fijen por favor en la forma, pero esto es una chancleta, es el dibujo de una chancla. Entonces, dice, cuenta la leyenda, ¿sí?, que gracias a este maravilloso artefacto, muchos niños no son vagos, ni malgeniados, ni son malas personas, ¿sí? Es decir, que gracias a este artefacto milagroso, es una forma, entre comillas, asertiva de resolver los problemas, de la no violencia, y es una forma racional de resolver las diferencias que existen a veces entre padres, madres, hermanos, tíos, primos y cualquier persona que esté cerca a nuestro núcleo familiar o contexto cercano. No sé qué piensen ustedes, ¿sí? Vamos a continuar. ¿Qué piensan ustedes? ¿Que la crianza con chancla puede ocasionar lágrimas en nuestros niños, niñas o adolescentes? ¿O por el contrario, van a estar serios o tristes? Recuerden que no es únicamente la agresión física, sino también existe un maltrato verbal, la utilización de pronto a veces de la correa, o decirle a los niños o a las niñas, váyase para su cuarto, no me hablen. Una forma de aislarlos también es una forma de violencia contra ellos, de vulnerar sus derechos fundamentales. Y la condición psicológica también es de maltrato infantil. Bien, existen unos tipos de violencia, una caracterización, ¿sí?, en donde encontramos la afectación del daño, ¿sí?, es decir, qué ha provocado, a veces a nivel integral de la persona o del niño, ese daño que causamos. Existen ámbitos o contextos específicos en donde ocurre ese maltrato, llámese la sala, la casa, la cocina, el parque, la escuela, los diferentes sitios a los cuales se dirigen los niños. Puede ser también cuando están siendo atendidos en el supermercado o en cualquier otro espacio. También se puede generar violencia sexual, violencia física, psicológica, o como les decía en un comienzo, la negligencia, la acción o la omisión de los casos. Ya existen
varias clases de violencia, cada quien, y puede ir pensando cómo se ejerce la violencia a veces hacia los niños, niñas o adolescentes. Existen varios ámbitos, pueden ser públicos o privados. El ámbito familiar, el ámbito a veces del cuidador del niño, porque muchos padres tienen la necesidad de salir a trabajar y los deja con cuidadores, entonces la persona que a veces cuida de los niños en ausencia de los padres a veces no es la más indicada ni la más idónea para realizar este trabajo. Como les mencionaba anteriormente, existen contextos, la calle, a veces son víctimas de maltrato por parte de delincuentes, de desconocidos que no necesariamente pueden ser delincuentes, sino una persona desconocida pasa y le dice algo o intenta tocarla, se ven amenazados, vulnerados. Existen los medios virtuales. Los niños a veces están siendo vulnerados en sus derechos fundamentales y no se dan cuenta que el exceso de las herramientas informáticas, el estar demasiado tiempo en YouTube, en las redes sociales, constituye un factor de riesgo para que sean vulnerados sus derechos fundamentales. Y también existen los actores institucionales. Dentro de estos factores institucionales encontramos a los sistemas de salud, los sistemas judiciales, los sistemas policivos o los sistemas de educación. En cualquiera de estos ámbitos se puede presentar la vulneración de un derecho fundamental del niño. Perdón. Ahora sí. Bien. La afectación por causa de la violencia. ¿Qué es la afectación por causa de la violencia? Existen varias clases y es de acuerdo a la frecuencia con que se va presentando esta anomalía o esta vulneración de derechos. Entonces, viene una frecuencia, cada cuánto se está presentando esa violencia específica contra el niño, niña o adolescente, tipos de daño, porque no siempre los daños causados ocurren de la misma forma y lo mismo las afectaciones, la intensidad con que ocurren esta clase de eventos, existe un periodo evolutivo, entonces esto quiere decir cada cuánto se está presentando ese hecho que atenta contra el derecho fundamental, el vínculo afectivo que a veces se tiene con el agresor, como lo mencionábamos anteriormente, muchas veces los agresores se encuentran al interior de las familias de los niños y hablan también de una vulneración especial. En este sentido, la vulneración especial quiere decir que ocurre no solamente contra menores, sino puede ocurrir también contra mamás, contra mujeres gestantes, ocurre también con delitos sexuales, la trata de blancas, pero en especial, en específico, en este momento estamos hablando de la violencia que ocurre contra los niños, niñas y adolescentes de nuestro club. Bien, para ello, para ejemplificar bien, vamos a mencionar tres casos: el caso número 1, el caso número 2 y el caso número 3. En el caso número 1 tenemos a una niña, Camila Piñeros, de 14 años, ¿cierto?, que asiste a su colegio. En ocasiones Camila es empujada por sus compañeros. En ocasiones Camila es víctima de que sus compañeros, algunos, no todos, le rompan los cuadernos, las hojas de sus cuadernos. En ocasiones Camila es víctima de que en las horas de descanso jueguen con ella al bobito y la empujen, a tal punto que un día Camila se cayó, se raspó una rodilla. Una de las profesoras la atendió, le lavó la rodilla y no hubo necesidad de que fuese atendida por un médico. ¿Cuáles fueron las acciones que llevó a cabo en ese momento el colegio como institución educativa y como garante de derechos de los niños? Llamaron vía telefónica a la mamá,
le dijeron que si por favor podía acercarse al colegio porque había sucedido un evento con su hija Camila. ¿Qué pasó? La mamá de Camila refirió que desde hacía 2 meses había conseguido un empleo nuevo. Por tal motivo ella no podía desplazarse en ese momento al colegio. El colegio refirió esto al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y manifestó que en las 2 últimas oportunidades que habían citado a Camila al colegio, perdón, no a Camila, sino a la mamá de Camila, esta no había podido dirigirse al colegio. Sin embargo, anteriormente la mamá de Camila había estado muy pendiente del proceso académico de su hija. Eso como aclaración del colegio hacia parte de la entidad competente que es ICBF. Para el caso número 2, tenemos a la señora Marina, la cual lleva a su hija Isabela al médico, porque la señora Marina decidió cambiar a Isabela de colegio. Para el ingreso al nuevo colegio, le sugirieron a la señora Marina que necesitaba un examen médico para la aprobación del cupo. Cuando el médico examina y le hace algunas preguntas de rutina a su hija Isabela, manifiesta que la niña se encuentra en perfectas condiciones de salud. Sin embargo, a lo que la empieza a examinar detenidamente, se da cuenta que Isabela tiene unas marcas en sus piernas. Le pregunta a la niña que qué sucedió. La niña le contestó que la mamá la había castigado con una correa porque había tomado unas monedas que no le pertenecían. ¿Sí? A lo cual la señora Marina dijo que eso era cierto. ¿Cuál fue el procedimiento a seguir de parte del doctor? Llamó a trabajo social del Instituto de Salud en donde se encontraban en ese momento y la trabajadora social inmediatamente inició el protocolo de atención contra niños en estado de vulnerabilidad y de maltrato infantil. ¿Ante quién? Ante la entidad competente y en este caso el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Y en el caso número 3 tenemos al señor César. El señor César tiene un niño, un hijo de 8 años, y en el cual va a solicitar un cupo en el colegio para que su hijo reciba educación. El colegio le responde que por ser la época de octubre no cuenta con los cupos suficientes porque ya es temporada final de año. Cuando el señor César se dirige ante la autoridad competente para comunicar del por qué su hijo no podía contar con los servicios de educación en los cuales están contemplados que los niños deben tener derecho a la educación, derecho a la salud y cualquier otra atención que le sea necesaria, el señor César manifestó que se habían cambiado de ciudad porque hacía poco se había separado de su pareja, que la mamá de su hijo se había ido con otra pareja y que ella en ese momento no podía hacerse cargo del niño. ¿Cuál es la situación a seguir? ¿Qué debe hacer don César? Esos son los 3 casos que tenemos como ejemplo de algunas de las clases de violencia que viven contra los niños. Bien, existen unas modalidades de atención y de perfiles de ubicación para ciertos programas para los niños cuando son vulnerados sus derechos. Algunas de esas modalidades son el hogar de paso, los centros de emergencia, la intervención psicosocial y de apoyo psicológico especializado para los niños. Existen los externados de medio tiempo y de tiempo completo. Existe también el hogar gestor. También existen atenciones de medio diferente al familiar o al vincular, en donde se tienen los internados para niños de 0 a 8 años. Existen los hogares sustitutos. Es de aclarar que bajo ninguna circunstancia los niños deben ser separados de su hogar
a no ser de que sea extrema urgencia y de que el riesgo sea inminente en cuestión de vulneración de los derechos del niño. Cuando existen niños que son hermanitos, la prioridad del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar es no separar a los hermanos. Y existen alternativas de programas como el programa Zagales. Bien. Existen acciones de coordinación. Las acciones de coordinación son intersectoriales. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que existen acciones de educación, ¿cierto?, de protección, de salud y de justicia. En la educación es donde existe una valoración educativa y, de ser necesario, de inclusión, porque hay niños que necesitan de una atención específica y pues para no seguir siendo vulnerados no solamente por parte de los adultos sino por sus pares, entonces necesitan de una clase de educación especial. En cuestiones de protección es también poder atender a la familia y a su red vincular, ¿sí?, para garantizar los derechos fundamentales. En cuestiones de salud no es únicamente que los niños vayan al médico, que estén al día con sus vacunas, es también la atención sociofamiliar, psicológica especializada y, en un caso tal, la atención a consumo de sustancias psicoactivas. Perdón. Y la otra acción intersectorial es la de justicia. En caso de que sea necesario entablar una acción legal contra la persona que ha vulnerado sus derechos fundamentales, es decir, contra el victimario. Existen unas acciones especializadas basadas en unos ejes. ¿Cuáles son estos ejes? Los ejes de fortalecimiento de vínculos familiares, obviamente que sean estables y positivos. Cuando se decide que los niños deben permanecer cerca a su núcleo familiar o redes de apoyo, estos vínculos deben ser positivos, es decir, que el niño muestre avances, siempre tratando de restablecer sus derechos fundamentales. Existe una resignificación de los hechos de violencia, es decir, que dependiendo del sitio donde se hayan llevado a cabo los hechos, a veces es necesaria la reubicación, cambio de domicilio, cambio de ciudad, cambio de municipio, de la familia y obviamente del niño. Existen factores de riesgo asociados a la situación de violencia, eso quiere decir que siempre hay que tratar de respetar el ahora llamado modelo ecológico, ¿cierto? Y siempre pensando obviamente en una disciplina de crianza positiva. Esto quiere decir que bajo ningún parámetro es considerable los actos de violencia como un medio de educación a los niños. Existen otros niveles a identificar. ¿Cuáles son estos niveles? Y es muy importante, mamitas y papitos, que se trate de identificar en dónde está ocurriendo esa vulneración del derecho o de los derechos, porque no siempre se altera uno, sino varios derechos fundamentales. Uno es el ontosistema. Eso quiere decir que el niño, como ser perteneciente a una familia, su derecho prima como individuo. Eso quiere decir ontosistema. Una relación como microsistema, y ese microsistema significa que es el primer vínculo que tiene el niño con su contexto cercano, es decir, la familia o la red de apoyo a la cual pertenece. Viene un exosistema, que es ¿cuál? Que es la comunidad cercana, es decir, que encontramos en el barrio los servicios necesarios básicos, la panadería, el parque, el supermercado, los servicios
culturales. A eso es a lo que se refiere el exosistema. Y el macrosistema es ya cuando empieza a jugar toda la sociedad en general. Es decir, las diferentes reuniones con las cuales tiene contacto el niño. Es todo en conjunto, partiendo desde su ontosistema del niño como individuo hasta llegar a abarcar todo lo que es el vínculo y el contexto en el cual él se mueve. Bien. ¿Qué esperamos que no suceda y cuál es el fundamento de este pequeño taller? Es tener una crianza positiva. Para ello necesitamos no solamente la colaboración de los niños, porque son los principales protagonistas de este taller, sino la de los padres y de las personas que los cuiden. ¿Basados en qué? Obviamente, respetando en cómo piensan los niños. Nosotros debemos hacer un cambio visional, porque hay que escuchar y tratar de entender cómo es que se comportan los niños. No malcriarlos, pero sí entenderlos como niños. Hay que mantener unas reglas firmes y claras, ¿sí? Una fijación de límites, una asertividad en la comunicación del adulto hacia el niño y que el niño también sea hacia el adulto, que permita procesos de reflexión acerca de lo que está sucediendo, fortalecer los vínculos de la familia, no únicamente con las personas adultas, sino también con los hermanos, con los abuelos, que la resolución de conflictos sea siempre mediada por el diálogo, basados en un respeto, con unos objetivos claros, con valores siempre y sobre todo, y como ya lo hemos mencionado al comienzo, la no utilización de la violencia. Para finalizar, y para lo cual les pido su total colaboración, la finalidad del taller es ¿en qué modalidad de atención sugerirían ustedes como padres que se deberían ubicar a los niños de los casos 1, 2 y 3? ¿Sí? Identifiquen en qué contexto ocurrió y se presentó esa situación de violencia. ¿Sí? ¿Qué pensarían ustedes y cómo darían solución a estos pequeños ejemplos? Muchas gracias, mamitas, papitos, niños, niñas y adolescentes. Recuerden que mi nombre es Leonardo y soy el pedagogo del Club Ságales. Gracias por su atención.